Damos la bienvenida a todas las personas que están en esta noche aquí en sala, los que posteriormente verán el video y aprenderán también a través de las herramientas tecnológicas que nos dan este tiempo. Y vamos a disponernos, mis amados, abran sus Biblias, por favor. Libro de Romanos, capítulo 5, verso 1. Estamos en el seminario de evangelismo, trabajando un tema, y vamos a ver la segunda parte de un tema que titulamos ¿qué es el Evangelio de la gracia de Dios? Vamos a, en la primera parte, como ir resumiendo un poco para que nos queden conceptos claros de qué es el Evangelio y la gracia. Romanos 5.1, por favor, si alguien lo tiene. Justificados pues por la fe. ¿Qué será esa palabra justificación? Justificados, ya creo que es un término que aquí vamos repasando, vamos inventando conceptos. ¿Qué será justificados? ¿Qué es justificar? Declarar una persona completamente limpia, completamente sin ningún tipo de contaminación. Y somos justificados, dice la Escritura, por la fe, y entonces eso nos permite tener paz para con Dios. Este original de la palabra paz es que Dios nos acepta, que Dios, que digamos, estamos tranquilos en Él, que Dios no nos separa, no nos excluye, sino que al contrario como que nos reconcilia. Pero todo esto dice la Escritura, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La semana anterior veíamos lo que era el Evangelio. ¿Qué dijimos que era el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y qué son esas buenas nuevas? ¿En qué momento se daban las buenas nuevas? ¿Recuerdan el ejército, las batallas? ¿En qué momento se daban esas buenas noticias? Ok, era para darles un anuncio, un informe. No era para decirles, ahora ustedes tienen que hacer esto y esto, no. Era diciéndoles, el ejército ha ganado, la victoria es nuestra, tenemos derecho a todo esto. Entonces, eso es, cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué decíamos que es el Evangelio del Señor Jesucristo? El Evangelio y la gracia. Giovanni daba un término la semana anterior, ¿que era cuál? Que predicamos a Jesucristo, y a Jesucristo ¿qué? Crucificado. Bien. Entonces, recordemos que las buenas noticias, para que por favor vayan tomando nota, no son recomendaciones, no son instrucciones, y en la parte espiritual no son como lo que tenemos que hacer moralmente, ni tampoco son, digamos, órdenes. Cuando uno lleva el Evangelio, cuando nos llega el Evangelio a nosotros, no es que tengamos que hacer porque faltó hacer algo. Las noticias que le daban el ejército no era, hemos ganado la batalla, pero tienen que hacer esto. No, no, no. Simplemente era un informe de algo que ellos ya tenían y que simplemente lo que tenían que hacer era recibir. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice el apóstol Pablo de lo que es el Evangelio? El apóstol Pablo entonces está diciendo que el Evangelio es poder ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces noten que el anuncio, que el mensaje que nosotros damos, en primera instancia, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios. Pero ese poder de Dios es ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que nosotros llevamos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el anuncio? Un poder que es de Dios, ¿para qué? Para salvación. Ahora, ¿para quién aplica esto? Todo el que ¿qué? El que cree. Porque si la persona no cree, de nada sirve que sea el poder. Pero si no cree, no va a pasar nada. ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Por qué nosotros estamos en los caminos de Dios y el Señor nos ha sostenido? Porque hemos creído. Entonces ese poder se activa para la persona que cree. Porque ese poder sigue siendo el poder. Pero si la persona no cree, pues no se va a activar. No aplica para esa persona. Dice que aquí dice que es poder de Dios para salvación y no dice para todos, sino para todo aquel que cree. Bien, entonces entendemos como conceptos, vamos repasando un poquito lo de la semana anterior, este mensaje que se da, ¿tenemos que hacer algo nosotros? O sea, ¿hay algo para recibir nosotros? ¿Tenemos que hacer algo para poderlo recibir? O sea, ¿esta salvación tenemos que hacer algo para recibirla? No, porque es un ¿qué? Es un regalo, es un don. Y la recibimos de una forma, diga conmigo, gratuitamente.
Y no tenemos que hacer nada. No es por obras. Recuerda lo que dice la Biblia. No es por obras. No es que, porque nos enseñaron que teníamos que hacer una parte y Dios hacía la otra parte. Es decir, no es por el cumplimiento a la ley, porque ya tocamos y lo vamos a repasar ahorita. No es por el cumplimiento a la ley. No es porque yo sea, si soy más obediente, recibo más gracia. Es decir, lo muestran como si fuera un porcentaje. Al grado de obediencia, mayor gracia de Dios. Entre más obedezca, mayor gracia de Dios. Miremos Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Romanos 3, capítulo 3, versículo 24 al 26. Deja clara el apóstol Pablo en este pasaje de la Biblia que en primera instancia dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? ¿Cuál es el puente que nos conectó para recibir la gracia? Dice, mediante la redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? ¿Qué será la palabra redimir? Redimir, cuando uno redime algo, es volverlo a colocar como en la posición. Recuerden que nosotros éramos unos esclavos y fuimos comprados a precio de sangre y nos redimió Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el cordero que tuvo que pagar el precio, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Creo que este es uno de los versículos más detonadores en la vida cristiana, cuando uno lo logra entender y creer que cuando nosotros nos arrepentimos, nos entregamos a Cristo Jesús, dice la Biblia que Él pasa por alto. ¿Qué será eso de pasar por alto? Ya, pasa por alto. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Fíjense que aquí hay algo bien importante, y es que el apóstol Pablo nos está mostrando que el único que lleva el mérito, ¿quién es? Cristo Jesús. No somos ninguno de nosotros. Por más actos, por más buenas obras que hagamos, no somos nosotros. Es Cristo Jesús. Y Efesios 2, 8 y 9 lo conocemos muy bien, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjense que aún en esta parte, sin pasarlo muy rápido, dice que por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, es que aún la fe nos la da el Señor, ¿sí? O sea, es que para que no se quede absolutamente nada para nosotros. La fe, porque dice que Él da el qué, el querer como el hacer. Y Él es el que nos ha dado la fe. Él es el que nos escogió. Fíjense que aquí la Biblia nos está mostrando que nosotros humanamente no tenemos absolutamente ningún mérito, que toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Ahora, este anuncio, cuando recibimos esa palabra, siempre tenemos que estar pendientes de eso, que el que se lleve la gloria es Dios, que es el Señor Jesucristo, no somos nosotros. Juan capítulo 19, verso 28 al 30. Esto para mostrarnos que la salvación solo es de Dios. Nadie, absolutamente nadie podemos llevarnos esto. Aquí está el Señor Jesucristo en sus últimas palabras allá en la cruz del Calvario. Y aquí la palabra que quiero destacar es consumado es. Y esa palabra consumado es, ¿qué quiere decir? Todo está hecho. Todo está completado. Fíjense entonces, amados, cuando analizamos un pasaje como este, que Jesús, después allá, cuando termina su obra, y todo lo que sucedió, dice que para que se cumpliese la escritura, dentro de las últimas palabras del Señor Jesucristo es consumado, es decir, la obra estuvo completamente ¿qué? Hecha, terminada. Esto para quitarnos el concepto en esta noche, que no es que haya faltado una parte y que el Señor demanda que nosotros hagamos esa partecita que faltó, sino que Jesús todo lo hizo. Todo fue consumado, todo fue terminado. A veces nos han enseñado un evangelio donde nos dicen, es que Dios hace una parte, pero usted tiene que hacer la otra para ganarse la salvación. Y eso es un error, porque cuando nos muestran ese mensaje y nosotros lo creemos, entonces estamos dándonos mérito nosotros. Que claro, Jesús hizo una parte en la cruz, pero yo tengo que hacer otra parte. Si yo no hago mi parte, entonces no tengo la salvación. Entonces también estoy diciendo que esa salvación me la gano en un porcentaje por lo que yo haga. Y quiero decirles que el 100% lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer.
creer, pero que no es por ningún mérito ni ninguna obra que nosotros hagamos. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? ¿Qué estamos haciendo con el seminario? Que para nosotros, que somos los que vamos a estar evangelizando, los conceptos tienen que ser bastante claros, para que cuando nosotros llevemos el mensaje a otra persona, pues lo transmitamos con la misma fluidez, con la misma claridad. Porque si yo tengo el concepto que tengo que hacer algo, pues lo más seguro es que, le digo a la otra persona, pero tú tienes que hacer esto, pero tú te tienes que vestir de esta manera, pero tú tienes que hacer lo otro, pero tú tienes que bautizarse, y una cantidad de cosas que de pronto le colocamos como arandelas o le colocan como arandelas a la gente. Sí, tú vas a ser salvo y Jesús hace la parte, pero si tú no te bautizas, tú no vas a ser salvo. ¿Qué le están diciendo? Que él tiene que hacer algo. Entonces él saca mañana pecho diciendo, es que yo fui salvo porque me bauticé. Porque yo doy plata en la iglesia, porque yo participo, porque soy del equipo de trabajo de la iglesia. Entonces fíjense que sueltan un mensaje de cierta manera irresponsable, porque le están quitando la gloria y la honra solamente al Señor. ¿Qué dijo Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9? No podemos agregarle nada, escúchenme, amados. Aquellas personas que le quieren agregar algo a la palabra están en un riesgo, además están en pecado, además es una maldición, porque es un anatema. La Biblia nos dice, Gálatas 1, 8 y 9, la Biblia nos dice, Dios nos muestra que aquí en la Biblia está todo, que la palabra profética más segura está acá. Yo no puedo dejar a un lado la Biblia y decir, no, la Biblia dice eso, pero yo creo tal cosa, es decir, yo tengo que complementar. Vamos a estudiar la Biblia, pero necesitamos también estudiar este otro libro. Bueno, esto no lo dice la Biblia, pero Dios me lo reveló, Dios me lo mostró. Todo ese tipo de conceptos que se dan por ahí están completamente equivocados y erróneos. Y Pablo lo dice de esta manera. Gálatas 1, versos 8 y 9. ¿Qué dice? O sea, ¿y por qué es anatema? La palabra anatema es ¿qué? Maldito, maldición. ¿Por qué? Porque entonces las personas comienzan a caminar en una corriente que los va a llevar a condenación, porque no es la corriente, no es el evangelio correcto. Por eso aquí está, y aún un ángel, y es más, Pablo dice, si aún nosotros, o sea, Pablo dice, si en algún momento yo me salgo de ese lineamiento, si en algún momento yo me salgo de la escritura y comienzo a hablar mis cosas, no tiene por qué creer. Por eso es que es tan importante, amados, los que estamos aquí, que siempre validemos lo que nos enseñan, lo validemos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y no solamente porque esté el pasaje de la Biblia ahí, sino que tenemos que revisar siempre el contexto y todo lo que está para saber si eso es preciso y es lo que Dios quiere decir. Porque es que pueden tomar un pasaje de la Biblia, pero lo sacan del contexto. Entonces ya se convierte en un pretexto. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, ¿nos va quedando claro? Entonces, el Evangelio, escúcheme, trata de la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario a favor de los pecados. Quiero repetir, el Evangelio trata de la obra terminada de Cristo en la cruz a favor de los pecadores. Ese es el Evangelio. Ese es el anuncio que tenemos que llevar a la gente. Mostrarles que hay una obra que fue terminada, que hay una batalla que ya fue ganada. No es que es una batalla que está por ganar. No. No es una batalla que si tú también participas va a ganar la batalla. No, es una batalla que ya fue ganada. Y trata de Cristo y ese Cristo crucificado, que fue la mayor victoria. Por eso Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios. O sea, Pablo dice, yo no puedo dejar a un lado la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, a ver, ¿qué es esto? Que si por la ley fuese la justicia, ¿qué quiere decir eso? O sea, fíjese lo que dice, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si fuera por la obediencia de nosotros a los mandamientos, ¿qué pasaría? Mire este pasaje que es tremendo, no quiero correr en él. No desecho la gracia de Dios. Pablo dice, yo no puedo poner a un lado, no puedo anteponer la gracia de Dios. Es lo más importante. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si nosotros nos justificásemos por obedecer los mandamientos,
Y esto ya les dije la semana anterior y lo repito hoy. Esto como que nos hace un cortocircuito. Porque lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho, es que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos para ser salvos. Y Pablo aquí está diciendo algo que es interesante. Si fuese por la ley, por obedecer los mandamientos, es decir, por mi obra que yo haga humanamente, entonces mire lo que termina diciendo. Entonces por demás murió Cristo. O sea, a ver, amados, si usted se gana la salvación por lo que usted hace, por la obediencia a los mandamientos, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? No tiene ningún sentido. Entonces no es gracia. Entonces estamos hablando de que sería un evangelio de obras, como pasó en el Antiguo Testamento. Y esto estamos hablando hoy de lo que es el evangelio de la gracia. ¿Nos está quedando claro o hay alguna pregunta aquí, por favor? Es que es súper claro esto. En ningún momento el obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios es para ganarnos la salvación. Absolutamente nada. Es otra razón que la vamos a mirar y bien por ese punto. Gálatas capítulo 3, versos 1 en adelante. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí, ¿qué pasaba? La iglesia en Galicia, que es a quien se le dirige esta carta, allá a los Gálatas, ya conocían esa verdad. Ya sabían que la salvación era por gracia, por la obra que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Sin embargo, Pablo va a otras correrías, va a hacer su obra misionera y luego vuelve a la iglesia. Y cuando vuelve a la iglesia dice, pues, ¿qué pasó? ¿Ustedes por qué se retrocedieron? ¿Por qué son tan insensatos? Aquí en esta versión dice tontos. Mire por favor cómo lo dice. Escuchen Gálatas 3, versículos 1 en adelante. Vamos hasta el 5. Escuchen con atención en esta versión cómo lo dice. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, dice. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible, les hago otra pregunta, será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No pueden ser que no les haya servido para nada. Verso 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios le da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Esto para quitar de tajo a ellos y obviamente para nosotros que lo que nosotros hagamos en esta tierra no es absolutamente nada para ganarnos la salvación. Nada. Lo que tú des, en lo que tú participes, toda actividad que tú hagas, nunca puedes esperar que a través de esa actividad te gane la salvación. Esto entonces, escúchenme por favor, les quita los argumentos a los testigos de Jehová, por ejemplo, entre otras sectas. Porque los testigos de Jehová dicen, la creencia que les han infundado a ellos, es que entre más revistas entreguen, entre más toquen puertas, más como méritos tienen para obtener la salvación. Entonces ellos están convencidos y salen y por eso pregonan y hacen cosas que nosotros ni siquiera hacemos, que debiésemos hacerlos, pero ellos lo hacen con la intención de que a través de sus obras, a través de sus actos, a través de lo que ellos hacen, se puedan ganar la salvación. Y entonces están en contra de lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, nosotros debemos hacerlo, pero no por eso. Debemos hacerlo por amor a Cristo. Debemos hacerlo por amor a las almas. No porque, es que si yo predico, si yo evangelizo, entonces me voy a ganar la salvación, me voy para el cielo. Eso no hay ningún mérito. ¿De acuerdo? Filipenses capítulo 3, verso 10. Filipenses 3:10. Dice el apóstol Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quiero conocer más a Cristo. Yo quiero conocer en profundidad todo lo que tenga que ver con Cristo. Por eso recuerde que este mismo apóstol Pablo fue el que dijo que con Cristo estaba ¿cómo? Completo. Y que ahora todo lo que él había hecho, había acumulado durante su vida, para él era ¿qué? Basura. Que para él lo más importante era el conocimiento de Cristo Jesús. Porque ahí encontró
absolutamente todo lo que un ser humano puede necesitar. Ahora, sigamos con el apóstol Pablo, pero ahora en Corintios. Una carta que le escribe a los Corintios, allá 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 4. ¿Por qué es importante este pasaje que vamos a leer en estos momentos? Porque en este pasaje encontramos la más clara, la más profunda definición de lo que es el Evangelio. Y si nosotros logramos captar la esencia de lo que está aquí en este pasaje de la Biblia, entonces habremos entendido la importancia y entonces en ese sentido nosotros vamos a poder predicar un evangelio puro y de acuerdo a cómo están los lineamientos de la palabra. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versos 1 en adelante. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. Versículo 3. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que me habían transmitido a mí también. Y escuchen, y es lo que el Señor está transmitiendo a nosotros también hoy. Hay tres cosas que son esenciales y fundamentales en este pasaje que vienen a continuación. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. O sea, la esencia del Evangelio. Estamos hablando de uno de los mensajes más profundos en lo que tiene que ver con el verdadero Evangelio. Lo que la gente tiene que saber y lo que nosotros tenemos que tener muy claro, muy nítido, número 1, es que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Cristo no murió ni para prosperarte, ni para restaurar tu hogar. Todo eso ahora sí es añadidura. El propósito central de Cristo venir a la tierra, número 1, fue ¿qué? Morir por nuestros pecados. Y ese mensaje, esa parte, se lo tenemos que transmitir a la gente que vamos a evangelizar. Decirles a ellos que Cristo murió por sus pecados y por los pecados de todo aquel que en Él cree. Número 2, mire lo que sigue diciendo, versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Fue enterrado, o sea, Cristo efectivamente murió. Bueno, ¿y esto qué tiene de importancia que Cristo haya muerto? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es que muerte. Entonces alguien tenía que morir. Y la buena noticia, la noticia que se les da de la batalla ganada, es que esa muerte que nos correspondía a nosotros, alguien murió por nosotros. Por eso es muy importante, dentro del segunda parte de la profundidad del Evangelio, es que nos quede claro y que les quede claro a los que vamos a evangelizar que Cristo murió. Pero sigue diciendo, y al tercer día ¿qué? Se levantó de los muertos, tal como dice la Escritura, resucitó. Lo tercero esencial en el Evangelio es mostrarles a un Cristo que no quedó vencido, que no quedó en la cruz del Calvario, que no quedó derrotado, porque Cristo Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Que al Dios que nosotros creemos y hemos puesto la confianza, y el mensaje que estamos escuchando es un Dios que pagó por nuestros pecados, que murió para pagar las facturas que nos correspondía pagar a nosotros, pero que no quedó muerto, sino que resucitó. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la parte fundamental que tú y yo tenemos que tener clara, y que cuando le compartamos a nuestros seres queridos, le podamos decir por qué Cristo Jesús, por qué somos cristianos. ¿Es claro acá? Sigamos en Corintios, capítulo 2, verso 2. Ahora nos dice de qué se trata este anuncio, qué es lo que tenemos que transmitir. ¿Quién lo quiere leer, por favor? 1 Corintios 2, 2. Okay. Entonces Pablo entendió, como ya creo que podemos ir entendiendo nosotros también, que el sentido de la vida es Cristo Jesús. Que cualquier otra cosa que hagamos en lo material en esta tierra va a ser en vano. Que lo fundamental es, por eso Pablo, cuando logra recibir esa revelación, ese rema de Dios, dice, no, yo ya abandono todo y ya con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo, más ahora que vive Cristo en mí ya. O sea, ya de aquí en adelante me enfoco a servirle al Señor. Que todo lo que Dios me ha dado, dones, talentos, recursos, tesoros y todo, lo voy a canalizar para que el reino de los cielos sea extendido. Punto. Entonces ya no le importaba sufrir naufragios,
ser flagelado, apedreado y una cantidad, no le importaba porque él estaba cumpliendo, o sea, él sabía que todo iba enfocado en poderle servir al Señor porque es de Cristo y el Cristo crucificado. Entonces, bien importante entender esto. Porque es que la fe está en eso. O sea, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, lo voy a decir por experiencia, y sé que muchos están conmigo también, cuando yo creí en Cristo Jesús, las cosas más impactantes en mi vida fueron esos. Cuando yo escuché que si yo ponía mi fe en Cristo Jesús, todos mis pecados eran borrados, dije, wow, o sea, todo lo que yo era y todos los pecados como lo hemos tenido. Entonces, cuando logré entender esa esencia, que cuando yo pongo mi confianza absoluta en Cristo Jesús, mis pecados son borrados, digo, wow. Y es que aquí, fíjese que la Biblia es muy clara en ese tipo de cosas, porque dice que el que es espiritual entiende lo espiritual, pero el que es carnal no entiende lo espiritual. O sea, un tipo que es un narcotraficante, que es un violador, que es un asesino, y si esa persona se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, pone su confianza en Cristo Jesús, Jesús le perdona todos los pecados por malo y por perverso que haya sido, y la respuesta absoluta es sí. No, pero ¿cómo puede ser? Si es que el tipo es un matón. Sí, pero sí, es que esa es la gracia. O sea, es un don inmerecido. No lo merecía, porque merecía la muerte, la condenación, como no solamente ellos, sino muchos, todos. Porque la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia, a Él le plació. ¿Por qué? Porque quiso. Porque quiso. Porque quiso nos tiene a cada uno de nosotros acá. Porque Él quiso. No porque seamos buenos, no porque, no, es que yo era súper buena gente. No, nada. O sea, si fuéramos a recibir lo que nos merecíamos, todos sin excepción, lo único que nos merecíamos era la condenación eterna, el infierno. Pero fue Dios en su misericordia que le plació escogernos. Ahí está la gracia. Y eso es lo que estamos trabajando precisamente. Que podamos conocer esa gracia y ese don inmerecido. Entonces vamos a mirar este otro punto, la gracia salvadora y las obras de justicia. Que aquí es donde muchos patinan porque están diciendo, no, es que yo tengo que hacer también algo. No, ese algo, pues ya vamos a mirar para qué es ese algo que hay que hacer. La gracia salvadora y las obras de justicia. Escúcheme por favor, Dios no nos llama a ser las personas más buenas de esta tierra. Y que basado en lo bueno que seamos, entonces recibimos el porcentaje para poder recibir la gracia de Dios. Bien, vamos a seguir Romanos capítulo 3, versículo 28. Entonces, ¿qué estamos mirando en este punto? Estamos con un subtítulo, la gracia salvadora y las obras de justicia. ¿Qué estamos tratando de dejar como cimiento, como base? Que nuestras obras absolutamente no sirven para nada. Cuando nos referimos a pretender ganar la salvación por nuestras obras. El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, versículo 28 dice de qué manera. En esta versión dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Lo deja súper claro acá. Eso nos tiene que quedar, porque es que miren, cuando nosotros queremos llevar a las personas a que cumplan la ley, y es que aquí, mire, usted tiene que cumplir todo esto, porque usted no cumple todo esto, usted se va a condenar. Es un error que estamos cometiendo. Es un error. Es que si usted no guarda los 10 mandamientos, usted se va a condenar. Estamos condenando a todo mundo entonces, porque nadie va a cumplir los 10 mandamientos, porque solamente una persona los cumplió, que fue Cristo Jesús. Entonces, si estamos llevando a la persona a que tiene que la Biblia es para que usted la cumpla así al pie de la letra, es un error. Porque humanamente nadie, ninguno la podemos cumplir. O sí, levanten la mano si alguno aquí puede. No podemos. Claro. Entonces nos volvemos unos fariseos, nos creemos muy espirituales y condenamos y juzgamos y señalamos a los otros. Es que también estamos nosotros metidos ahí en eso. Por eso Pablo está diciendo, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Qué es la fe entonces? Por medio de la confianza absoluta en la obra que hizo Cristo Jesús. Porque es que, escúcheme, ahí está, aquí vamos a esperar una duda. Y el Espíritu Santo va moviendo ahí bonito. Porque es que la gente dice que cree. Yo creo. Pero es que, ¿qué es lo que la gente tiene que creer? Perfecto. En lo que Cristo hizo, que es lo que la gente no cree. O sea, lo que me lleva a la salvación es la fe en lo que Cristo hizo. 3 cosas hizo Jesús, lo vimos ahorita. Número 1, ¿qué hizo? ¿Murió por qué? Por mis pecados. Esa fue la razón de morir de Cristo. 2, primero, Jesús tomó nuestros pecados. Segundo, murió y fue enterrado.
Y tercero, resucitó. Eso es lo que la gente, eso es lo que nosotros en principio tenemos que creer y nos sirve para evaluarnos nosotros en la vida cristiana. Porque así como Angélica lo nota que es importante eso, hay muchas personas en las iglesias que no tienen la fe salvadora. Que ellos creen que están en la iglesia y lo único que tienen que hacer es participar en los servicios, ayudar para el desarrollo de la obra, todo eso puede estar bien, cantar, pertenecer a un ministerio, y piensan que todo ese tipo de cosas los va a llevar a la salvación, o predicar más profundo. Hay pastores que no son salvos, hay pastores que no han nacido de nuevo, ¿sí? Mire, las iglesias están llenas de personas que aglutinan esos lugares, pero que no son salvos, porque no tienen la fe salvadora, porque no creen en lo que Cristo hizo. Y no solamente eso, sino que no lo aceptan ni viven basado en eso. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto, mire, declarados justos, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Filipenses capítulo 3, verso 9. Lo voy a leer en esta versión. Y llegar a ser uno con Él. Uno con Él. Escuchen. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Cuando yo soy uno en Cristo, sigamos en el tema, es que la gente puede creer, pero no es uno en Cristo. O sea, yo creo en Cristo, pero sigo viviendo mi vida. Es que Pablo dice, no, yo soy ahora, estoy juntamente con Cristo. Y ahí tenemos que llegar nosotros a ser uno en Cristo. Y cuando caminamos uno en Cristo, voy a hacer esto, ¿Cristo lo haría? No, no lo hace. Porque si Cristo no lo hace, yo no lo puedo hacer. Y cuando yo amo, escúcheme, cuando yo amo lo que Cristo ama, soy uno en Él. Cuando yo aborrezco lo que Cristo aborrece, soy uno en Él. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo no puedo decir que soy uno en Cristo cuando yo estoy haciendo lo que Cristo aborrece. Estoy dividido. No estoy caminando. Y ese uno se llama integridad completa. O creo o no creo. O Jesús es mi modelo, o sigo el ejemplo de Jesús, o no sigo el ejemplo de Jesús. Lo vimos el domingo anterior. Eran tan parecidos que les pusieron como apodo cristianos. Que es un nombre que está hoy en día completamente diluido. Solamente de adjetivo calificativo, pero realmente de forma de vivir, forma de ser. Esta gente sí fue muy radical. Estamos viendo un Pablo, dejó todo lo que tenía que dejar por servirle a Cristo, por ser parecido a Él. Y la gente los veía tan diferentes, tan cambiados, tan transformados, que lo que pasa es que el evangelio hoy, el cristianismo hoy, es un cristianismo tan insípido, porque venimos, escuchamos la palabra y decimos, sí, amén, pero salimos y somos exactamente los mismos. Seguimos con nuestro carácter, seguimos con nuestros pecados y una cantidad de cosas. Ahí vamos a tener un problema muy serio si no hacemos un cambio en nuestra vida. Por eso tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque nos permite escuchar esto y poder ser salvos, pero no podemos quedarnos en ese nivel, ¿no? Si yo ya soy salvo, bendito Dios, y los demás ¿qué? Tenemos que llevarlos a través de la palabra a que ellos entren, que eso es el objetivo central de este seminario que vale oro, para los que lo podamos extractar las riquezas de lo que está acá. Bien, vamos a seguir. Entonces fíjense que lo que nos está mostrando aquí la Biblia es que Dios no nos llama a ser buenos en el sentido de la palabra, sino que más bien lo que el Señor nos está mostrando es como bajarnos de ese pedestal donde nos colocamos y reconocer nuestra maldad, reconocer que lo que somos es por la misericordia de Dios, reconocer lo mucho que nosotros necesitamos de esa gracia salvadora, que si no fuera por Él, y esto que estamos entendiendo aquí en el seminario es lo que quisiéramos que cada persona con la que hablásemos pudiera llegar a ese entendimiento, que no solamente conocimiento, es que una cosa es el conocimiento, el conocimiento intelectual, yo sé, y otra cosa es el entendimiento que lo da el Espíritu Santo, que es lo que nosotros llamamos un rema. Sí, con mi vida. Es que nosotros durante mucho tiempo, muchos años, nos hemos llenado de tanto conocimiento, ¿verdad?
y tantos buenos predicadores que hemos escuchado y lo demás, pero se queda acá el conocimiento, pero no baja. Y lo que queremos durante este tiempo es que ese conocimiento baje a nuestro corazón y digamos, sí, valoramos lo que Cristo dice. Porque es que, escúcheme, si nosotros no valoramos, aquí los que estamos escuchando este mensaje, si no valoramos esto, es muy difícil que nosotros llevemos a otros a que lo valoren. Por eso Dios primero tiene que tocar nuestro corazón, para que una vez nosotros cambiados y transformados, podamos llevar a otros por nuestra propia experiencia. O sea, que el mensaje parta del corazón, no que parta de hay que hacerlo, hay que evangelizar. No, aquí no vamos a ser medidos humanamente. Yo no les voy a pedir a ustedes ni informes a cuánto se evangelizó, a cuánto. No, porque es que eso tiene que nacer en el corazón. En el corazón. Eso tiene que ser una obra para el Señor y de Él van a recibir la recompensa. ¿De acuerdo? Bien, miremos entonces que es la persona de Cristo, el único, como dice la Biblia en Hebreos 12:2, el único autor y consumador. ¿Sí? Él es el único. Quitémonos de ahí. Entonces, esa es la esencia del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y es la esencia del arrepentimiento. ¿Qué concluimos en este punto? Que por más que tratemos nosotros de hacer un esfuerzo por obedecer, nunca, escúcheme, nunca podremos darle a Dios toda la obediencia. ¿Lo has intentado? Yo lo he intentado. Y fallo. No, yo no sé. No sé, me voy a proponer y voy a orar más y voy a no sé qué, y voy a hacer lo otro, y voy a cambiar en esto. O sea, cuando yo trato de obedecer, por más que haga esfuerzo, yo termino siendo un fracasado. Me doy cuenta que no puedo yo en mis fuerzas, que yo preciso del Señor. Por eso es que es tan importante, mis amados, que entendamos que nosotros, por más que queramos, podemos agradarle a Dios en nuestras fuerzas. Que la única persona que agradó a Dios fue ¿quién? Cristo Jesús. Entonces yo no me puedo arriesgar a pretender agradarle a Dios en mis fuerzas. Yo tengo que ir siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y que cuando Dios me mire a mí, o sea, cuando Dios voltea a mirarme, no me vea a mí, sino que vea a Cristo Jesús. Pero como yo estoy uno en Cristo, entonces estoy justificado por Cristo Jesús. ¿Sí? Porque aquellas personas que dicen, voy en mis fuerzas, en mi capacidad, yo sé que soy bueno, eso que yo voy a dar mercado, voy a ayudar, y entonces está haciendo sus obras. Y la Biblia dice, que luego lo estudiaremos, que esas obras que queremos hacer humanamente, para Dios son como trapo de ¿qué? De inmundicia. ¿Y saben más o menos qué es un trapo de inmundicia? Las mujeres lo saben más. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Eso es para aquellas personas que pretenden con sus obras querer ganarse el favor de Dios. Entonces absolutamente nadie, o sea, ninguna persona humanamente se puede ganar el favor de Dios en sus fuerzas. Por eso la única persona fue Cristo Jesús. Y si nos vamos con el respaldo de Cristo Jesús, por eso somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Me hago entender acá? Bien, vamos a mirar lo que la Biblia dice, cómo es que Dios salva a los pecadores. Esto es súper importante. Porque la Biblia nos lo muestra. La Biblia es muy clara en todo. La Biblia se responde por sí misma. Mire, la Biblia es tan completa, esto como principio cristiano, la Biblia es tan completa que no necesita que se le agregue nada más. No, es que le faltó esto a la Biblia, entonces como Dios me inspiró, le agrego esto. No, es una mentira, es una herejía. La Biblia es completa. El versículo que hemos tocado de Efesios 2, 8 y 9, recuerde lo que dice, que no lo tiene ya en memoria. Porque por gracia, ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y esto no de quién? Pues es que, don de Dios, no por obras. ¿Es claro el pasaje? Porque por gracia sois salvos. Gracia, ya lo sabemos, es un regalo inmerecido. A través de la fe, ¿qué es fe? Muy bien. Fe es creer, fe es confianza solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Yo no puedo, escúcheme en esto, yo no puedo tener una mezcla. Sí, yo confío en Jesús, pero también tengo que confiar en mi trabajo. Yo confío en Jesús, pero también confío en mi esposo. Yo confío en Jesús. No, porque aquí lo que se está buscando, donde Dios nos quiere llevar, es a que dependamos de Él en todo aspecto. Confianza en Dios. Porque decimos, sí, yo creo en Dios, pero es que también creo en el banco.
creo en Dios, sí, yo sé que Diosito puede hacer algo, pero es que el prestamista también me ayuda. Entonces, o creo o no creo. Y esa combinación, esa mezcla, no es. Eso no es creer. Por eso estamos hablando de fe, confianza absoluta en Cristo Jesús. Entonces, a través de la fe, no por obras. O sea, no por obras. ¿Qué tipo de obras? Todas las obras que hacemos. ¿Qué otro tipo de obras? Las obras de pretender obedecer la ley. Vamos a mirar, ya lo tocamos la semana anterior, ¿para qué fue dejada la ley? Porque tiene un propósito y un fin. Entonces miremos la fe y las obras. Porque pregunta, ¿tenemos que hacer obras? Ok, pero no para qué. Muy bien, ese es el punto. Ese es el punto que tenemos que diferenciar muy bien. Sí tenemos que hacer obras, pero esas obras que hacemos no es para ganarnos el favor de Dios, no es para ganarnos la salvación. Vamos a mirar. Entonces, ¿cómo confirmamos estas obras? ¿Qué hacemos? Las obras de nuestra justicia no cuentan para salvación. O sea, lo que tú hagas, tenlo clarísimo, por favor. Lo que tú hagas no cuenta para salvación. No cuenta para nada. Tú diezmas, tú ofrendas, tú participas, tú haces parte del ministerio, pero ninguna de las obras que tú hagas cuenta para qué, para salvación. ¿Es clarísimo eso? Pero entonces, ¿para qué hacemos obras? Las obras las hacemos por amor a Dios. Sí, Marita, pues yo diría como una demostración, como una evidencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Es diferente, ¿verdad? Una cosa es hacerlo para que Cristo para otorgarnos, para que nos otorgue como el favor, y otra cosa es como en gratitud, en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros que lo mínimo que podemos hacer es ayudar al prójimo. Es eso. O sea, las obras es una manifestación de que somos salvos. De que somos salvos. O sea, que nosotros somos diferentes a los demás. Que nosotros no estamos pegados de las cosas del mundo. Que nosotros simplemente, mientras estemos en esta tierra, lo vimos el domingo pasado. ¿Se acuerda de qué personaje hablamos? Y Bernabé tiene una mentalidad de ¿qué? ¿Recuerdan? No de propietario, sino de ¿qué? ¿De qué? De un administrador, de un mayordomo, ¿no? Pero no era propietario, él entendía que no era propietario. Necesitan esto, listo, aquí está, es eso. Entonces, fíjense que las obras que nosotros hagamos, ya estamos hablando, estamos dejando las dos diferencias, de la fe y las obras. Las obras que nosotros hagamos sirven para dar testimonio a la gente que nos rodea de nuestra fe. Cuando nos ven haciendo ese, ellos son diferentes. Oye, vecina, vecino, ¿usted por qué tal cosa? Es que Dios me ha dado tanto amor que yo quiero dar de lo que el Señor me da. Como un testimonio de la fe que nosotros tenemos. Como una disculpa para poder llegar a la gente y que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. ¿Sí? No para obtener justicia, no para obtener la salvación, no para ser agradables delante de Dios y tener una justicia. La gente dice, no importa, yo sé que cuando Dios me llama ya, como he hecho tantas buenas obras, el Señor me da una buena calificación y voy a estar en el cielo. Es un error. Es tal vez el error más grande, es el engaño más grande que el enemigo ha colocado, porque la gente piensa que solamente con hacer el tipo de obras va a ser salvo, y ahí tiene un problema muy serio. Pregunta aquí, por favor. ¿Es claro estos los conceptos? Entonces, las obras, si pudiéramos colocarlo también ahí, es como un carácter demostrativo delante de los hombres. Podríamos tomarlo un fruto, un resultado de salvación. Ahora, esas obras, gracias Joanito por ese pasaje, esas obras no solamente son con cosas materiales, no son solamente con ayudas, ¿sí? Eso es bonito hacerlo. Esas obras también se dan en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. O sea, en el servicio. Y en el servicio no solamente es en la iglesia. Aquí podríamos ser muy buenos servidores, muy buenos colaboradores, ¿verdad? Muy decentes,
Yo no tengo queja de ninguno de ustedes, muy decentes, muy respetuosos, muy puesticos en su lugar, muy de la casa. Pero afuera, ¿cómo somos? Con nuestra esposa, ¿qué puede decir? Nuestros hijos, ¿qué pueden decir? Nuestro compañero de trabajo, de estudio, ¿qué dice? Entonces, pórtense de tal modo que la gente vea que verdaderamente se han vuelto al Señor. Como unos Cristos pequeños. Wow. Y eso sirve como un gancho, ¿no? Por llamarlo de esta manera, como un imán. La gente se acerca y dice, usted es tan querido, usted es tan honesto. Es el trabajador más, es puntual para llegar, cumple con sus labores, es más, da más de lo que le exigen acá. Ay, yo quisiera ver como usted. Y cuando se acercan por causa del testimonio, entonces aprovechamos para decir, es que Cristo, yo no era así, yo era peor que usted, yo era más borracho que usted, yo era más mentiroso que usted, pero un día Cristo tocó mi vida, Cristo me cambió porque Él vino a morir por mis pecados y yo entendí eso, y no solamente que tomó mis pecados, sino que murió y resucitó, y quiero mostrarle ese Cristo. Entonces, al ver un testimonio, dice, yo quiero conocer ese Cristo. ¿No será que a veces nosotros hablamos mucho? Para ahí palabras, habla mucho y fray ejemplo muy poco. Entonces ahí es el problema, pero es que yo predico y yo les cuento, pero la gente, el vecino nos ve y eso, entonces creo que para eso puede estar funcionando las obras. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mire lo que Jesús dice, ¿para qué sirven las obras? ¿Sí estamos de acuerdo que hay que hacer obras? Sí, pero las obras son ¿para qué? Una demostración de quiénes somos en Cristo Jesús. Las obras no son ¿para qué? Para salvación, ni para lograr la justicia en Dios. Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? ¿En dónde? Delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras obras y basado en las obras que ven, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Claro o no? ¿Teito? ¿Nos aclara eso? O sea, las obras que hacemos nosotros es para que la gente cuando se acerque y nos vea diferentes, diga, oiga, sí, oiga, Dios existe. Es decir, yo lo conocía a usted como era de terrible. Claro, cuando llegó aquí a la empresa era terrible. Y verlo tan cambiado, verlo tan transformado, no, definitivamente Dios existe. El hijo, la mamá, el esposo, la esposa, no, amor. La verdad, sí, tú estás yendo a la iglesia, estás aprendiendo y la verdad yo te veo cambiado. Yo te veo cambiado. No, la verdad, Dios existe. Yo quiero estar allá. Pero si nos ven iguales, amados, entonces la gente que sea motivada, ¿no? O nos ven peores, ¿no? Nos ven irresponsables en nuestras actividades. Sí, muy, muy bonitas, ¿no? Todas las reuniones allá en la iglesia, pero aquí mire la casa desordenada, mire mi ropa toda, nunca volvió a hacer de comer ni nada. Entonces ¿eso glorifica a Dios? No. Entonces, tal vez, pues, claro, genera barreras. Entonces, fíjese para eso. Como dijo Martín Lutero frente a esto, dijo, Dios no necesita tus obras, pero tu vecino sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Claro. A Dios no, o sea, para Dios las obras, no, es que ya la obra ya se hizo. Jesús hizo todo, pero nuestro vecino sí necesita eso. Y ahí tenemos que entrar a mirar. Y ahí hay aquí una serie de versículos, los vamos a tener ahí para que los anoten en el margen, para que los profundicen. No vamos a poder profundizarlos todos porque quiero aclarar el tema de hoy, y no quiero salir tan tarde. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 ya lo tiene muy claro, porque no es por obras para que nadie se glorie. Tito capítulo 2, verso 11. Tito 2, 11, lo anotan, yo lo leo para que lo tengamos ahí. Dice la escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se manifestó? A través de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la salvación de todos los hombres. ¿Todos van a ser salvos? Más a todos los que ¿qué? Más a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? No. Hay dos grupos de personas. Todos somos creación en principio, pero de esa creación Dios saca a unos y los llama ¿qué? Hijos. Hijos. ¿Quiénes son ellos? Los que Dios, ya, Él decide. Claro. Eso es la predestinación. Predestinación. O sea, Dios sabe quiénes, en qué momento van a ser tocados por la palabra y van a convertirse al Señor. Pero Dios también sabe quiénes, a pesar de que se les predica, nunca se van a convertir al Señor. Dios sabe, porque Él conoce todos los tiempos, pasado, presente y futuro.
Por eso tenemos que pedir de su misericordia. Por eso también tenemos que descansar en el Señor. Porque en ese todos quisiéramos que estuvieran nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces no, los veo muy distantes, pero pues ahí tenemos que estar. Y no sabemos cuándo Dios tiende su gracia y su misericordia. Mientras eso se da, tenemos que estar orando por ellos. Tito, capítulo 3, verso 7. Tito 3, 7. Para que justificados por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por la gracia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 11. Ya dijimos que este libro de Hechos de los Apóstoles, ese nombre de Hechos de los Apóstoles fue colocado por los hombres, ahí sí. Pero realmente ese libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hechos de Jesucristo a través de los apóstoles. Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Nuestros hijos, por la gracia del Señor Jesucristo, serán salvos. Pero solamente depende de la gracia extendida a ellos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Escuchen este. Primera de Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, escuchen lo que dice acá, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quién agradó? O sea, ¿quién fue el que nos escogió? Ya nos queda claro que no fuimos nosotros. No, yo quiero buscar a Dios. No, es Dios el que nos inquietó, utilizó a alguna persona, el Espíritu Santo nos inquietó, nos trajo con lazos de amor, y es lo que está diciendo aquí. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por medio de qué? De la predicación, de escuchar el mensaje. Mateo 5, 16, ya lo tocamos. Así que vuestra luz alumbre delante de los hombres. Santiago capítulo 2, versículo 15. Santiago 2, 15 y 16. Escuche cómo se complementa, y estamos hablando de la fe y las obras, dice el apóstol Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, ¿está bien eso? Hasta ahí, bien, listo. Ora, vamos a orar. Tiene una necesidad y se acerca, pastor, tengo esta necesidad, hermano, tengo esta necesidad. Listo, vamos a orar. ¿Está mal que oremos por él? No, vive en paz. Pero si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, sí, oramos, sí, pero vamos a ver cómo le ayudamos. O sea, estamos hablando de obras. Y entonces le ayudamos al hermano, le ayudamos a la hermana o al pastor o al que tenga una necesidad, le ayudamos para ganarnos la salvación. No, le ayudamos porque somos un cuerpo, porque somos una familia. Y si algún miembro del cuerpo está lastimado, pues vamos a socorrerlo. ¿Sí? Vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo. Pero estamos hablando de casos circunstanciales, porque es que también el otro extremo es que hay personas que ya se aprovechan de eso, y entonces van donde el hermanito, donde la hermanita, y entonces lo que están es saqueando al uno y al otro y aprovechando de eso. Y entonces, no, pero es que la Biblia dice que ayude. Sí, pero es que ya usted está sacando prestado y no paga, y diciendo mentiras, y buscando al uno y al otro. Entonces está tomando ya la iglesia para otras cosas, ¿sí? Porque ninguno estamos exentos de pasar por necesidades, ¿de acuerdo? Pero que ya se vuelva el común denominador, ya uno dice, bueno, aquí ya están mirando, ya están tomando las cosas de Dios ya como por otro lado. Hay que tener cuidado en eso. Ambos extremos son malos. El extremo de ser indiferentes, allá cada quien mire a ver cómo se defiende, ya mire a ver, pues trabaje, pues no, porque podemos pasar en algún momento una eventualidad, no estamos exentos de eso. Y ahí es cuando el cuerpo de Cristo tenemos que unirnos, socorrernos, apoyarnos los unos a los otros. Hasta ahí vamos. Entonces, si le añadimos algo al Evangelio, ya sea obediencia a la ley, ya sea nuestros frutos, nuestras obras, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo el Evangelio de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, como que no es tan importante como dice ser. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Esto es importante, mis amados, estos temas que estamos tocando acá, que normalmente no lo vamos en un mensaje dominical y eso, porque pues, es otro enfoque. Para eso son las escuelas, para eso nos estamos formando. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí? Díganme, por favor.
¿Sí? ¿Está siendo productivo la enseñanza? Ok. Porque eso es importante, que nosotros cuando prediquemos el Evangelio, le demos ese mensaje a las personas. Creo que después de esto ya tendremos que entrar a modificar la forma como le llamamos el mensaje a alguien. Siempre llevándoles a que conozcan el Evangelio de la gracia. Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Voy a leerlo en esta versión. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, escuchen, estamos hablando de Mateo 25, tiempos finales. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Esto es para aquellas personas que dicen, bueno, ¿cómo será la venida del Señor? ¿Cómo irá? Aquí nos va a mostrar algo de esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo, o enfermo o en prisión, y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Entonces, amados, aquí en este punto lo concluimos de la importancia de las obras cuando alguien esté pasando por una necesidad, de la importancia de poder nosotros desarrollar ese tipo de obras, pero no con el propósito de ser justificados y ser salvos. ¿Cómo ve el Evangelio? ¿O cómo es que esto que tenemos que hacer lo muestra la Biblia? Vamos a esta última parte, por favor. Juan capítulo 12, versículo 38. ¿Cómo se ve el Evangelio aquí en la Biblia? ¿Cómo lo muestra el Señor? Y noten que este Evangelio entonces se debe mostrar como un anuncio. ¿Como un qué? Anuncio. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Ya lo hemos tocado. Ahora lo que el Señor nos está mostrando a través de estas charlas es que el Evangelio no lo tenemos que mostrar como una imposición. El Evangelio lo tenemos que mostrar como, mire, este es el requisito de lo que usted tiene que hacer si es que quiere llegar al cielo. Si así lo hacíamos, tenemos que ir modificando eso. Entonces, ¿cómo lo tenemos que mostrar? Como un anuncio. ¿Un anuncio de qué? ¿Un anuncio de qué? Tomemos lo que Dios nos ha mostrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo es que tenemos que llevar el Evangelio ahora? ¿Como un anuncio de qué? Recopilemos un poquitico los conceptos que hemos tocado. Cuando tú le vas a llevar el mensaje, ahora cuando le vas a llevar el mensaje a alguien, ¿cómo lo vas a llevar? Entonces lo vamos a llevar como un anuncio de algo que ya se logró, algo que ya se ganó, y que si Él quiere, porque si está ahí porque Dios lo ha tocado y lo ha traído y lo demás, si no quisiera que escuchara ese mensaje, pues Dios no lo hubiera permitido, pero si Dios lo colocó a esa persona delante tuyo, si Dios le permite escuchar ese mensaje, es porque la gracia y la misericordia está extendiendo a esa persona. Vamos a mirar algo interesante. Juan, dijimos, capítulo 12, verso 31. Fíjese la importancia del anuncio.
que es a lo que nosotros hemos sido llamados, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Fíjese que Juan aquí está diciendo algo importante referente al profeta Isaías, y es que nosotros tenemos que llevar un anuncio, que tú y yo somos personas que anunciamos, somos atalayas que advertimos, que les mostramos a las personas. Y en Hechos capítulo 8, versículo 4, también habla sobre el anuncio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjese que entonces una de las misiones, de los propósitos de iglesia, es tener que llevar ¿qué? El mensaje, el anuncio. Ya sabemos qué mensaje, qué evangelio, el evangelio de la gracia del Señor. El mismo libro de Hechos, capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaron hombres y mujeres. Aquí es importante esto, escuchen. El anuncio que nosotros vamos a llevar es del evangelio de Cristo Jesús, Cristo y Cristo crucificado. Porque no, yo anuncio, yo veo una persona que está en necesidad y le digo, mire, vamos a la iglesia porque allá el pastor va a orar por usted y Dios la va a prosperar. ¿Ese es el anuncio? No. ¿Tiene problemas con su hogar, con el esposo? Entonces van, mire, vamos a la iglesia, caminemos a la iglesia, allá oran y yo sé que su hogar va a ser restaurado. ¿Ese es el mensaje? No. Si el negocio está fracasado, están quebrados, si están que los van a embargar, entonces vamos, que eso, a usted hace un pacto y yo sé que eso va a salir adelante. ¿Ese es el anuncio, ese es el evangelio? No. Es Dios de pactos, no es el hombre pactando. Entonces hay muchos anuncios que se están dando, pero no es el anuncio que Dios está demandando, porque el anuncio es el anuncio del evangelio. ¿Y cuál evangelio? El evangelio, porque hay muchos evangelios también. Y es el evangelio de Cristo y Cristo crucificado. Es evangelio de la gracia, porque la persona tiene diferentes problemas, como lo hemos dicho muchas veces. Problemas. Si salimos a preguntar cuántos tienen problemas, la mayoría tiene problemas. Pero hay un problema que es un problema de P mayúscula que la mayoría de gente tiene. ¿Y cuál es el problema de P mayúscula? El pecado, la condenación. A ese problema es que nosotros le apuntamos, al problema de P mayúscula, que están separados de Dios por causa de ¿qué? De su pecado. Y el mensaje, el anuncio del evangelio es que Dios vino a solucionar su problema de P mayúscula, su separación por causa del pecado. Y los otros problemas con P minúscula, Dios, si así Él lo quiere, lo puede resolver, pero es como parte de la añadidura. Pero lo primero, el mensaje del evangelio que hay que predicar es el de la salvación. Entonces sí, están mal con el esposo, pero el problema no está por ese lado. El problema no es que es que mi esposo está en drogas o está en alcoholismo y para que no vaya a la iglesia, que eso allá oramos. El problema de su esposo no es tanto ni el alcoholismo ni las drogas. El problema de su esposo es que está en pecado, que está separado de Dios, y Dios primero tiene que salvarle su alma. Y como añadidura, una vez ya sea salvo, el Espíritu Santo va a obrar y quizás ese alcoholismo y lo demás que tiene hoy en día ya es parte de la historia. Pero primero hay que arreglar el problema de P mayúscula. Y eso es lo que está hablando acá, ese anuncio de ese evangelio. ¿Sí? ¿Es claro? Porque es que se vive predicando una cantidad, entonces por la radio y lo demás, programas y que vengan, entonces atraen a mucha gente. Campaña evangelística para sanidad, es que ese no es el problema. Vamos a la iglesia para que lo sane. Dios lo sana si Él quiere, pero ese no es el problema de P mayúscula de esa persona. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Todos estaban enfermos. Y se les brindó a todos la posibilidad de solucionar el problema de P mayúscula. Y todos se fueron por el problema de P minúscula de su enfermedad. Solamente uno volvió diciendo, Señor, yo creo en ti. A él se le solucionó su problema de P mayúscula y lo demás fue añadido. Ese es para que tengamos en cuenta eso. Sigamos. Hechos 8, verso 25. Estos discípulos conocían muy claro, es decir, el mensaje era muy claro lo que ellos difundían. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Verso 34. Estamos en Hechos 8, 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su voz y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades
hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 10, para que lo registren ahí, verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos 17, 3. Declarando y exponiendo, Hechos 17, 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es Cristo. Y verso 23 dice, Hechos 17, 23, porque pasando y mirando nuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces noten que el común denominador es el anuncio, el evangelio. ¿Qué tipo de evangelio? Y el evangelio siempre será una buena noticia. Pero para que esa buena noticia, que es el tema que tocaremos la semana entrante, para que esa noticia tenga soporte y sea apreciada y valorada, la gente primero tiene que escuchar la mala noticia. Para que cuando escuche la mala noticia, entonces esa buena noticia se vuelve realmente buena para ellos. El problema es que nosotros no les mostramos la mala noticia. Todo el mundo, oh, yo estoy bien, de que no robe, de que no mate, yo no hago nada, en la casa no falta nada. Entonces la gente piensa, el grueso de las personas, el 90% de la gente o más, piensa que no, que ellos por ser buena gente se van para el cielo. Entonces hay que mostrarles, que es el tema que tocaremos, si el Señor nos permite, en 8 días, tocaremos es darle a conocer esa mala noticia para que la gente diga, wow, sí, necesito definitivamente de Dios. Muéstrame ese Jesús, yo quiero conocer a ese Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tú nos das de poder recibir, Señor, estas enseñanzas que nos ayudan muchísimo, en primera instancia, para afirmar nuestra fe en ti, Señor, para valorar todo lo que tú has hecho, que ha sido por tu misericordia, Señor, por tu favor, que no ha sido ningún mérito nuestro, Dios amado. Hoy entendemos ese precio incalculable de lo que Cristo hizo por nosotros. Y que sea esta la oportunidad para agradecerte, Señor, por habernos tenido en cuenta, Dios. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos escogido, sin ser los mejores, Dios. Al contrario, tal vez éramos los más descalificados. Pero tú, en tu amor y misericordia, a ti te plació, Señor, llamarnos. Ahora queremos seguirnos preparando, formarnos, para llevar un mensaje claro, un mensaje de salvación, un mensaje de la gracia, de todo lo que tú hiciste en esta humanidad. Tal vez hemos fallado porque no hemos sido precisos, porque no hemos sido contundentes, porque no hemos llegado al punto, al blanco. Pero tú, en medio de esta formación, sé que estás tocando nuestro corazón para que una vez nosotros, entendiendo el mensaje, lo podamos transmitir a los demás, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de las personas que están aquí, Señor, presentes. Y yo te pido, Dios, que esta palabra que está sembrando en los corazones se convierta en rema, que nos lleve a ser personas diferentes, personas que demos un fruto, como personas cambiadas y transformadas por ti. Que la gente vea que realmente nosotros hemos tenido un encuentro contigo y ese encuentro ha transformado nuestras vidas, Dios. Muchas gracias. En Cristo Jesús.